Gritaba antes de que el coro comenzara a cantar. El primer sonido salió de su boca apenas se abrieron las puertas de hierro de la cámara. No estaba atado, pero no podía caminar por sí mismo. Sus piernas no lo sostenían. Los guardias lo arrastraron por el suelo húmedo, dejando tras de sí un rastro rojo con vetas. Sus dedos se arrastraban por el suelo. Tenía los ojos abiertos. No estaba ciego, simplemente había dejado de parpadear. Se llamaba Geoffroy de Mar. Hasta el mes anterior había sido canónigo en Rouen. Hasta las 2 últimas semanas estaba arrestado. Los últimos 4 días era un hereje, reconocido y condenado. En los documentos conservados en los archivos de la Catedral de Toulouse figuran su nombre, la fecha y la firma del inquisidor. En el informe del teniente de la Inquisición se indica: el preso se debilita pero no se arrepiente. Durante el interrogatorio hablaba incoherentemente. Su cuerpo está cubierto de manchas. Tiene fiebre. Es posible que sea peste. La sentencia se dictó por la noche. No se le leyó la acusación completa. En el acta se enumeraban: negación del purgatorio, posesión de sermones prohibidos, negativa a reconocer la Inmaculada Concepción y lectura de un libro encontrado en la casa de un alquimista ejecutado. El último punto fue decisivo. El libro estaba escrito en piel y en los márgenes había oraciones grabadas con la punta de un dedo. Los sirvientes que limpiaban su celda escribieron en sus informes: no hablaba, pero de su boca salía un olor como de algo podrido y se oían susurros. El médico de la Inquisición, Jean Reno, que examinó al prisionero, anotó: úlceras bajo las axilas, fuerte hinchazón del abdomen, sequedad de la piel en los codos y los talones, contracción constante de los músculos faciales, ojos turbios pero atentos. No es la peste. Es una fiebre interna profunda causada por el miedo y la falta de sueño. No ha dormido en más de 6 días. Lo llevaron a la habitación. No lo trajeron. Lo llevaban 2 personas, una con un ojo vendado. Cuando lo pusieron en el banco se arqueó y le salió espuma por la boca. No gritó. Estaba en silencio. Solo miraba. El sacerdote Felipe de Tren escribió esa noche: mirando como si no nos viera, como si ya estuviera en otro lugar. Según las instrucciones del cardenal de Aviñón, la ejecución debía ser pública, pero respetando la forma de purificación interna. Esto significaba ejecución en el templo, con el canto del coro, sin hoguera. El desollamiento era un antiguo método para los herejes acusados de profanación. En las actas se indica: ejecutar con cuchillos, comenzando por el pecho, lentamente, sin derramar sangre. El banco era de madera, con candados en las muñecas y los muslos. Antes de comenzar, se le acercó un joven monje. Le ofreció el perdón. Geoffroy se dio la vuelta. Entonces se levantó el cantor. El coro comenzó a cantar. Sonaba el Dies Irae. El primer corte se realizó con un cuchillo previamente limpiado y bendecido. El sirviente que realizó el corte dijo más tarde: no se movió. La piel se desprendió fácilmente. Era como si ya no estuviera en su cuerpo. Se retiró la primera capa del pecho, luego de los hombros. No había sangre bajo la piel, solo humedad amarillenta y olor. Los sirvientes comenzaron a toser. Uno vomitó. La ejecución se interrumpió por 1 minuto. Luego continuó. La segunda capa, el abdomen. El cuerpo se hinchaba. Aparecieron signos de rotura de órganos internos. Según el informe médico, el hígado expulsó pus, el vaso se oscureció. Los intestinos se movían bajo la película, como si tuvieran vida propia. No gritaba, solo respiraba, a veces parpadeaba. Luego sus ojos dejaron de reaccionar. El monje le tocó la frente. Estaba caliente como el hierro sobre las brasas. En la sexta etapa del desollamiento, la piel comenzó a romperse.
por lo que los sirvientes pasaron a utilizar cuchillos más pequeños. Uno de ellos ingresó más tarde en un monasterio y nunca volvió a hablar. El canto continuó. Cada vez que comenzaba una nueva estrofa, se realizaba un nuevo corte. Así llegaron hasta las rodillas. Aún respiraba. Sus labios se movían. Entonces le cortaron los labios. No por crueldad, sino para que no pudiera susurrar. Nadie quería saber lo que intentaba decir. Más tarde el sacerdote escribió: «Hubo mejor no oírlo. Quienes lo oyeron duermen mal». Cuando llegaron a los dedos, ya no se movía. Las pupilas no se dilataban, pero el corazón aún latía. Le tocaron con una vela. La piel humeaba y el cuerpo se estremeció. Entonces le quitaron la piel de la cabeza. Se desprendía como pergamino. Debajo había hueso oscuro, seco y con úlceras. Uno de los participantes en la ejecución se desmayó. Una vez terminado, el cuerpo fue envuelto en una tela áspera, empapada en vinagre. No había sangre, solo sangre coagulada y un líquido parecido al cerebro. No lo enterraron. Los restos fueron quemados 2 días después, por separado, en un horno especial. Las cenizas fueron arrojadas al río. La segunda noche después de la ejecución, en la habitación donde tuvo lugar, las paredes comenzaron a humedecerse. Los monjes afirmaban que era condensación por el calor. Los sirvientes decían que era lo que había absorbido la piedra. Quemaron el banco en el que yacía Geoffroy, pero la huella del cuerpo quedó en el suelo, oscura, con marcas amarillas a lo largo de la columna vertebral. Intentaron borrarla con sal y arena, pero la huella volvía a aparecer. En el libro de quejas del monasterio se hizo la siguiente anotación: «El lugar no se limpia, es como si respirara». Al tercer día, el inquisidor padre Adelm ordenó confesar a todos los que habían asistido a la ejecución. De las 16 personas, incluidos 2 cantores y 4 sirvientes, 9 informaron de visiones nocturnas. Uno de ellos, un sirviente llamado Michael, dijo que sentía que la piel de su pecho se desprendía por sí sola. Otro se quejaba de dolor en las articulaciones y picazón debajo de las uñas. El médico que los examinó concluyó: sobrecarga psíquica provocada por el espectáculo, agravada por la presión de la iglesia. Posibles alucinaciones. Sin embargo, los síntomas se intensificaron. Al octavo día después de la ejecución, 2 cantantes abandonaron el monasterio sin permiso. Los encontraron en un campo, desnudos y cubiertos de ceniza. Uno murió antes de llegar, el segundo solo repetía una cosa: ya estaba muerto, pero ellos seguían cantando. El cardenal de Aviñón, tras recibir informes sobre el estado de los monasterios, envió una orden urgente: aislar el lugar de la ejecución, suspender los servicios religiosos y destituir temporalmente a Adelmo. Llegaron 2 observadores, acompañados por guardias. Sus informes se conservan. En uno de ellos se dice: el lugar donde fue ejecutado el hereje provoca repulsión física. El olor se intensifica por la noche. Uno de los soldados se quejó de un sabor a hierro en la boca, sin haber entrado. Mientras tanto, se extendieron los rumores por la ciudad. Los comerciantes del barrio bajo afirmaban que por las noches se oía una voz suave en la campana. Se interrogó a los habitantes que habían servido anteriormente al canónigo Geoffroy. Una de las mujeres confesó: él curaba las heridas con palabras, no con pociones. La gente se curaba cuando él la tocaba. Dicen que sabía que moriría a manos de los creyentes. La dejaron marchar, pero 2 días después murió. Encontraron su cuerpo en el río, con los dedos arrancados. En los días siguientes, los sacerdotes comenzaron nuevas oraciones de exorcismo. El padre Felipe escribió: sentíamos que el aire había cambiado. No solo apestaba, era espeso, como aceite, y pesado. Después del cuarto servicio, las paredes comenzaron a agrietarse.
La mampostería se hundió. Los constructores reconocieron que los cimientos se habían deformado, como si algo se moviera debajo. Al 15º día desaparecieron de la iglesia 3 libros litúrgicos que se guardaban en un estante con cerrojo. Solo quedaron jirones de piel. Uno de los monjes, al reconocer el olor, dijo: «Esto no es pergamino, es otra cosa». Comenzaron las reuniones a puerta cerrada. Se debatió si Geoffroy era realmente un hereje o si su ejecución había sido prematura. Pero los documentos ya habían sido destruidos. Mientras tanto, aparecieron ampollas en el cuerpo de uno de los guardias que sujetaba las manos de Geoffroy durante la ejecución. De ellas brotaba un líquido. Los médicos le cortaron la piel, pero volvió a hincharse. El hombre murió 3 días después. Según el informe, sus órganos internos estaban destruidos como por veneno. Lo quemaron como portador de una plaga. Las paredes volvieron a agrietarse. El cardenal envió una carta con la propuesta de poner fin a toda conversación sobre Geoffroy de Mer y dar el caso por cerrado. Pero los monjes no podían callar. Otro de ellos, el hermano Bernard, escribió: «Soñé con una voz que decía: les habéis quitado la piel, pero no el miedo». Después de eso, Bernard prendió fuego a la biblioteca. El fuego no salió de la habitación, pero quemó todos los libros que pertenecían a Geoffroy. A mediados de mes, solo quedaban 6 en el monasterio. Todos dormían en una celda común, con velas encendidas. Nadie quería pasar la noche solo. Uno de ellos, el novicio Hugo, se fue por la noche a la iglesia y no regresó. Por la mañana solo encontraron su manto, doblado junto al altar. Mientras tanto, en otras diócesis comenzaron a discutir el suceso como un ejemplo de las consecuencias de un juicio teológico inexacto. Uno de los hermanos mayores de Toulouse declaró que quizás el castigo no había recaído sobre el hereje, sino sobre los verdugos. Este documento desapareció más tarde. Al mismo tiempo, se extendieron rumores en la ciudad de que el hijo de uno de los mercaderes, antiguo discípulo de Geoffroy, había comenzado a hablar en una lengua desconocida, sosteniendo en sus manos un trozo quemado de un sermón. El niño fue encarcelado. 2 días después vomitó sangre y murió. No entregaron su cuerpo. Según el sacerdote, no estamos seguros de que sea humano. Entonces se decidió cerrar la iglesia por completo y tapiar la celda. Quitaron la losa sobre la que yacía Geoffroy. Debajo encontraron un hueco húmedo con restos de una masa incomprensible y mechones de pelo. Uno de los presentes, un carpintero, enfermó después y comenzó a delirar. Decía que alguien yacía bajo esa losa, pero que no se le podía ver. Estos acontecimientos coincidieron con una carta procedente de Aviñón. Considerar el caso cerrado, consagrar de nuevo el templo, no mencionar el nombre en ningún mensaje. Sin embargo, el nombre permaneció en boca del pueblo. Lo susurraban cuando cantaba el coro, en cada estrofa, en cada palabra prolongada. El cuerpo desapareció. La palabra, no. A los 18 días de la ejecución, el templo fue cerrado. Ladrillos mezclados con cal y sangre de cabra debían separar para siempre el lugar del miedo de la ciudad. Pero el olor no desapareció. Se filtraba por las grietas de la mampostería, se escondía en los rincones de los confesionarios, se quedaba impregnado en la ropa de los monjes. En los sótanos de la cocina del templo ya no aparecían ratas. La carne en los barriles de sal comenzaba a oscurecerse al cabo de un día, incluso sin signos de humedad. Uno de los cocineros dijo: «Si se pone pan en el altar, se pudre por la mañana». El cardenal envió una tercera orden: limpiar el monasterio de todos los utensilios viejos, cambiar las túnicas y tirar los libros que hubieran sido tocados por las manos de Geoffroy de Mara. Pero justo en ese momento, el monje Ambrosio, guardián de la biblioteca,
Se fue al bosque y se ahorcó. Junto a él encontraron uno de los escritos del hereje, una fina tira de piel en la que estaban garabateadas las palabras: no recé al mal, solo escuché. Para entonces, la Inquisición ya estaba intentando reescribir el caso. Oficialmente, la causa de la muerte de Geoffroy fue la negativa a reconocer el dogma, consciente hasta el final, a pesar de las instrucciones de la Hermandad. Públicamente se le declaró culpable de difundir supersticiones perjudiciales para la Iglesia y el orden. No se mencionó que las pruebas contra él habían desaparecido y que los principales acusadores estaban muertos o mudos. Dentro del monasterio quedaron 3 personas: el hermano mayor Pierre, el fraile Nicolás y el cocinero Jules. Los demás fueron enviados a otros monasterios o huyeron por su cuenta. Pierre llevó un diario, que más tarde fue encontrado por uno de los canónigos de Bourges. En él se lee: nos quedamos en la casa, donde se oyen ruidos que vienen de abajo. No son sordos, se arrastran como si alguien caminara sobre la carne. Nicolás comenzó a perder el oído. Afirmaba que no oía a las personas, pero que oía gotas. Jules guardaba silencio, pero se cortaba los dedos, según él, para sentir dónde terminaba yo y dónde empezaba él. Entonces llegó una nueva orden: desmontar el suelo. Bajo una capa de losas y tierra encontraron un hueco de madera. En él había un trozo de tela enrollado y un pedazo de abrigo quemado. Pertenecía a Geoffroy. No está claro cómo llegó allí. El sacerdote que acompañaba a la comisión quemó el hallazgo en el acto, pero por la noche enfermó. Le subió la fiebre y comenzó a tener convulsiones. Murió 2 días después. El cuerpo se descompuso y supuró un pus marrón. El pánico volvió a cundir. Los restos de la hermandad, que se habían trasladado a un convento vecino, se negaban a pronunciar el nombre del ejecutado. En una carta enviada por uno de ellos al arzobispo de Lyon, se dice: temo que no hayamos quemado al hereje. Temo que hayamos dado a luz a algo que no debería vivir. Un mes después, la iglesia se derrumbó. Las paredes, tapiadas con cal, se agrietaron tras un aguacero. En la noche del domingo, el techo se derrumbó. Los escombros cubrieron el altar, y en el lugar donde yacía Geoffroy se descubrió un hueco lleno de un líquido oscuro. Según testigos presenciales, el líquido se movía. Los constructores se negaron a continuar con la limpieza. Uno de ellos contó más tarde: vi que algo se movía bajo la piedra. No era un cuerpo, era como una lengua sin boca. Después de eso, la decisión se tomó rápidamente. El lugar fue cubierto con tierra. Se colocó una cruz sobre él, sin nombre ni fecha, solo una piedra. Se prohibió acercarse por decreto municipal, pero los niños seguían acudiendo por la noche y dejando pan en el suelo. Los detenían y ellos decían que él pide comer. 2 años después, en la misma zona, comenzó una epidemia. No era la peste. Los cuerpos no se cubrían de bubas. La gente simplemente comenzaba a arder. Primero sentían calor en el pecho. Luego les salía sangre por la boca. Después, un entumecimiento total y la muerte. Murieron 69 personas. Nadie sobrevivía más de 4 días después de la aparición de los síntomas. Los lugareños decían: viene de allí, no se ha ido, solo está esperando. Cambió el cardenal. El nuevo jefe de la diócesis ordenó destruir todos los registros sobre Geoffroy de Mare, pero quedaron copias. Las guardaban médicos, monjes, incluso algunos comerciantes. En una de esas copias hay una lista de los síntomas que coincidían en todas las personas que habían tocado los objetos que pertenecían al hereje. Entre ellos, picazón bajo la piel, temblores en la lengua, incapacidad para mirarse al espejo y miedo a las velas. Pierre fue el último en morir. Llegó a los 72 años. Antes de morir dijo: él no enseñaba el mal,
Simplemente era alguien que escuchaba el silencio. Lo enterraron en un jardín, lejos de aquel lugar. Una semana después, salió humo de la tierra donde yacía. Cuando retiraron los últimos ladrillos, solo quedó tierra, densa, cálida, grisácea, con olor a hierro mojado y carne agria. Ya no era un lugar, era una mancha, no en la piedra ni en el mapa, sino en la memoria de toda la comarca. El nombre de Geoffroy de Mara ya no se mencionaba en los documentos, pero se le temía. Se decía que si se pronunciaba su nombre en voz alta cerca de los viejos muros, sangraría la nariz. Decían que si se miraba mucho tiempo la sombra de la iglesia, ésta comenzaba a moverse. El templo, derrumbado tras el derrumbe, fue demolido definitivamente. En su lugar se quería construir un granero. Se sentaron los cimientos, se despejó el terreno y, la primera noche, se produjo un incendio en la caseta del vigilante. El vigilante murió quemado y las puertas no se abrieron. No se abrió ninguna causa penal. Simplemente se retiró a la gente del lugar. Se paralizaron las obras. Más tarde se llevó grava y se esparció sal. No se construyó nada más. En París no se mencionó la ejecución. El cardenal de Aviñón recibió una carta en la que se informaba: el objetivo ha sido destruido, el templo ha sido desmantelado, las consecuencias han sido localizadas, el nombre ha sido borrado. Pero dentro de la oficina de la Inquisición, uno de los escribanos, un joven hermano llamado Toma, conservó un rollo separado. En él había unas breves frases: la piel no arde, la sangre se derrama. Él no gritó. Nosotros gritamos. El cuerpo de Geoffroy fue destruido, pero quedaron aquellos que lo vieron, aquellos que oyeron cantar durante la ejecución, aquellos que respiraron ese aire, los sirvientes, los cantores, los ayudantes, incluso los escribas. Años más tarde murieron en circunstancias extrañas o desaparecieron. Uno fue encontrado en Nantes, encerrado en un sótano, sin lengua y sin ojos. En la pared había un símbolo grabado, similar al que le habían quemado a Geoffroy en la piel antes de morir. El símbolo comenzó a aparecer en otros lugares, en libros antiguos, en puertas de madera, incluso en la piel de niños muertos. Nadie lo dibujaba, simplemente aparecía, como un sedimento en un tejido enfermo. 13 años después de la ejecución, en Rouen comenzó una ola de obsesión. Niños y niñas, de entre 8 y 15 años, empezaron a hablar en un dialecto incomprensible, se arañaban la cara y repetían lo mismo. Él calla, pero nosotros le oímos. Los sacerdotes llevaron a cabo excomulgaciones. Sin efecto, un niño murió. De su boca salió un excremento negro y retorcido, parecido a una lengua seca. El cardenal de Orleans llegó en persona. Lo acompañaban soldados. Permaneció en la ciudad 3 días, tras los cuales enfermó repentinamente. Su estado empeoraba. Comenzó a vomitar una sustancia negra y viscosa, y la piel se le desprendía bajo las uñas. Murió al 4 día. La nota que se encontró entre sus pertenencias fue confiscada. Los sirvientes dijeron que antes de morir susurró: su alma se ha quedado en la piel, y hemos quemado la piel demasiado pronto. Después de eso, Rouen fue declarada zona de vigilancia especial. En los mapas antiguos de la época, la zona del monasterio aparece marcada como lugar de ejecución, pero sin nombre. Ni calles ni plazas, solo vacío. Ninguna de las iglesias construidas posteriormente tuvo éxito allí. La gente no acudía. Los árboles no arraigaban. La tierra permaneció desnuda. De los que condenaron a Geoffroy, solo sobrevivió uno, un antiguo archidiácono llamado Laurent. Lo encontraron 20 años después, en un monasterio del sur, casi abandonado. Estaba mudo, demacrado, sentado en una habitación sin ventanas. En el pecho tenía grabado: yo estuve allí. No podía hablar. Solo gemía cuando el sacerdote le traía luz.
Un siglo después, los historiadores que investigaron la ejecución intentaron reconstruir la cadena de acontecimientos, pero la mayoría de los documentos habían desaparecido. Algunos textos parecían haber sido cortados. Los archivos de Toulouse, Bourges y Aviñón están vacíos. Solo quedan fragmentos de cartas, testimonios de sirvientes y fragmentos de tratados médicos. En uno de ellos se dice: arrancar la piel puede provocar la ruptura del vínculo entre el cuerpo y la conciencia, pero si la conciencia es más fuerte que el dolor, permanece, incluso en el aire. En el lugar donde se encontraba el antiguo monasterio, hoy en día hay un terreno baldío. En el centro hay un obelisco sin inscripción. Por las noches los lugareños lo evitan, y los ancianos dicen: si escuchas el silencio durante mucho tiempo, puedes oír cómo algo sin piernas ni piel camina sobre la piedra. Así terminó la vida de Geoffroy de Mara. Fue declarado hereje, ejecutado en la iglesia, desollado mientras cantaba un coro. Sus huesos fueron quemados, su nombre fue borrado, pero el miedo permaneció. Y ese miedo es el rastro más fiable de su existencia.